Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Kesly Colindres y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnología de Alimentos y voy a hacer una breve explicación sobre lo que es el tema del matriz hiper. Bueno, el matriz hiper quiere decir, sus siglas quieren decir que es la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. Entonces, ¿qué es hiper? Hiper es la metodología que permite identificar con detalle los peligros y sus riesgos que pueden surgir en una organización para valorarlos y con esto determinar ciertos controles que sean totalmente necesarios de acuerdo a la jerarquía de los controles. Aquí tenemos, vamos a apreciar como un tipo mapa, lo cual da a conocer que tienen 4 puntos muy importantes. El primero que es, según la identificación de peligros y riesgos, el primero es identificar el peligro. El segundo es evaluar completamente los riesgos. El tercero es determinar los controles y el cuarto es implementar los controles. La importancia del hiper en las organizaciones es que toda actividad que realizamos conlleva a un cierto riesgo. La lista es interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida diaria, ya puede ser en nuestro hogar, en la calle, en el trabajo o en cualquier punto que nosotros nos podamos encontrar. Una parte tan importante del trabajo, de su trabajo también, es aplicar las medidas necesarias para controlar los riesgos, estos riesgos y peligros y proveer un ambiente de trabajo seguro para usted y para sus colaboradores. Como por ejemplo en donde fabrican las sodas, por ejemplo, la cervecería hondureña, en esta empresa deben de tener cierto cuidado que no se derramen líquidos en el piso, lo cual puede generar algún peligro o un riesgo para los colaboradores, ya que pueden surgir fracturas o se pueden quebrar sus columnas o puede surgir algún tipo de riesgo en cada uno de sus colaboradores. Entonces, la importancia del hiper también es saber diferenciar entre un peligro de un riesgo y también familiarizarse con el significado de los términos y las palabras usadas en el proceso hiper. Entonces, ¿qué usos tiene? Sirve para la planificación de la capacitación y entretenimiento. También sirve para planificar el cumplimiento de los requerimientos legales y o normativos, también en la gestión de inspecciones, en la planificación de trabajos, para asignar los recursos y también las actividades que se pueden generar en las organizaciones. También para confeccionar los procedimientos que incluyan los ciertos controles que están ligados a los riesgos. La matriz hiper es una descripción organizada de las actividades, riesgos y controles que permiten lo siguiente. Primero es saber identificar los peligros. Segundo es tener una evaluación, un control, un monitoreo y que haya cierta comunicación de los riesgos que están ligados a cualquier actividad o proceso que se pueda generar en la organización. La revisión de objetivos y metas de cada uno de los procesos que lleven en la organización con su planificación y el entrenamiento, de los pacientes que estén totalmente capacitados para que estén siendo totalmente conscientes de los riesgos los cuales se pueden evitar o estar totalmente advertidos. También establecer un método de calificación de riesgos, la culturización de los riesgos y los controles internos. La culturización de los riesgos es como que ellos deben de tenerlo como un hábito
los riesgos que no se pierdan como tener el total descuido de los que pueden surgir estos riesgos. Existen distintos niveles de riesgos, que entre ellos están el riesgo intolerable, el riesgo importante, el riesgo moderado, el riesgo tolerable y el riesgo trivial. El riesgo tolerable es una situación que está totalmente fuera de control que representa riesgos para otras personas en las instalaciones y también en el medio ambiente. El trabajo debe de paralizarse si existe algún tipo de riesgo y no puede continuarse hasta que el riesgo se haya reducido. Si en un caso que el riesgo no se reduzca, entonces está totalmente prohibido ir a trabajar. El riesgo importante es que la situación se implica que el trabajo no puede reanudarse hasta que el riesgo está totalmente reducido, hasta que no exista ningún tipo de riesgo para los colaboradores, entonces estos no pueden asistir. También si el riesgo corresponde a un trabajo que estamos realizando y debe de ser mediante un tiempo inferior a los riesgos que están moderados. El riesgo moderado. Aquel riesgo que debe de mantener determinados controles y que debe de ser de forma permanente. El riesgo tolerable no requiere de mejoras de la acción preventiva, pero se deben de buscar soluciones que sean totalmente rentables y hacer comprobaciones periódicas para garantizar que las medidas de control no pierdan su eficacia. El riesgo trivial es aquel riesgo que está aceptado por la organización que no necesita adoptar ningún tipo de acción, sino que así como está, pues es muy útil. La identificación de peligros, la identificación de los peligros está asociada a las actividades que se realizan teniendo en cuenta los siguientes elementos, cuáles son los trabajadores, las instalaciones, el ambiente de trabajo, los materiales. Estas actividades se requiere que se consideren actividades rutinarias y no actividades de cualquier persona que acceda al lugar de trabajo, el comportamiento del factor humano. O sea, que quiere decir que estén rutinarias, algunas personas que estén capacitadas para estarlo haciendo constantemente y que tengan y adquieran conocimiento de lo que están haciendo. La evaluación y control de los riesgos se hará siempre bajo la consideración de cualquier obligación legal. Se establecerán los controles consolidados tras el registro de los mismos de la matriz IPER y el establecimiento de los criterios de la probabilidad y la severidad o consecuencias de la materialización de los peligros. En esta evaluación y control de los riesgos, la probabilidad siempre va a ser evaluada en función de que el índice de número de las personas que están tal vez expuestas, el índice de procedimientos existentes y también el índice de capacitaciones o exposiciones al riesgo. Mantener un índice de todo este tipo de personas que se encuentran ahí. Quizás estén totalmente denominados y varíen entre los diferentes entre diferentes países, o en este caso que debemos de quedarnos con el fundamento de que lo que significa calcular la probabilidad del riesgo. En definitiva, el índice de la probabilidad sería la suma de los índices citados anteriormente. La consecuencia se determina mediante la consideración de la naturaleza, del daño y las partes de los cuerpos afectados. También puede ser ligeramente dañina o extremadamente dañina. No, ¿cómo le explico? Ligeramente dañina o extremadamente dañina. Y bueno, finalmente el valor del riesgo será el resultado del índice de las probabilidades y el índice de la severidad
que puede ser como la consecuencia, y según los valores obtenidos, estaremos ante un tipo u otro de los que hemos descrito anteriormente. Bueno, para determinar los controles, para ello siempre se ha de considerar la reducción de riesgos, según la priorización que mostramos a continuación, lo que es eliminar, sustituir, la ingeniería, la señalización y alertas y los equipos de protección personal, pues no deben de faltar. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora voy a presentar en un formato de Excel en un documento de matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos, lo cual pues estuve investigando y fue lo que pude entender y lo que puedo presentar es que, bueno, en un documento de Excel pues debe llevar el nombre de la empresa, el número de la empresa, la sucursal y el área en que se encuentre, también que es la persona que está de responsable del área, el objetivo de esa área, y en un cuadro pues crear los procesos, que los procesos son el conjunto de las actividades en el cual se van a agrupar los distintos puestos de trabajos. En la actividad pues es indicar las actividades, el proceso indicar si es rutinario o no. También en los puestos de trabajo, que son el conjunto de tareas que están ejecutadas para una sola persona. Y bueno, los peligros que pueden ser en fuente de situación y acto, y los incidentes potencial, las medidas de control, que es la especificación existente para el control del peligro. También en la evaluación de los riesgos está la seguridad y la higiene ocupacional, y en este mismo el plan de acción, que es una vez definidas las medidas pues de control, nuevas medidas de control. Y en la higiene y seguridad ocupacional, pues es llenar las tablas, el nivel de riesgo, si es muy crítico, en la evaluación del riesgo, que tanto, la seguridad, también la probabilidad del 1 al 10, que es un 9, de la seguridad del 1 al 10, que es un 8. Y bueno, aquí pues debe ser por la persona que fue elaborada, la fecha por la que fue elaborada, y revisado también la persona que lo revisó, la fecha que lo revisó, y la persona que lo aprobó, el nombre de la persona que lo aprobó, y también la fecha en que fue aprobada. Bueno, esta ha sido mi explicación. Muchas gracias por su atención.